Hola a todos, somos el equipo número 5 del Grupo AB de la Universidad Autónoma de Nuevo León y vamos a presentarles el producto integrador de aprendizaje de la materia Arte e Interculturalidad. En este presente trabajo hablaremos de 7 países, ya que en el PIA se realiza una investigación por varios países y como equipo nos tocaron países como México, Irak, Francia, Dinamarca, Estados Unidos, China y Rusia. De cada país se hablarán puntos como lo son vestuarios, actitudes, creencias, idioma, cultura materialista, religión, música, tradiciones, saludos, educación, aspectos que debes de conocer para establecer negocios. También hablaremos de estética y la organización social. Y bueno, comenzamos con México. Cultura. La cultura mexicana es un vasto territorio que engloba enormes diferencias identitarias. La variedad de influjos a lo largo de la historia de México, desde la antigua civilización maya hasta la dominante presencia europea, ha dado forma y definido el cautivador país que es hoy el país de México. La música. Los temas mexicanos de amplio alcance nacional están representados en los ritmos de guapango, ranchero, corrido y vals. Comprende danzas indígenas y el famoso son huastesco, que es mestizo. Es uno de los grandes géneros más complejos del repertorio musical de México. En creencias encontramos como el cristianismo, catolicismo, ortodoxismo, protestantismo evangélico, protestantismo histórico, protestantismo evangélico, protestantismo sabatista. El saludo habitual en México es un apretón de manos entre personas de confianza y mujeres. Se suele saludar con un beso de mejilla. Hay varios saludos verbales, pero los más frecuentes son buenos días, buenas tardes, buenas noches y ¿cómo estás? Un saludo informal es hola. Religión. En México, el 97%, un altísimo porcentaje de población se declara creyente. El 96% de la población del país practica el cristianismo. Así pues, se trata de la religión más seguida por su población. En los últimos años, el porcentaje de creyentes ha crecido. Ha pasado de 94% a 97%. Cultura materialista. El patrimonio cultural tangible o material se compone de los bienes muebles e inmuebles, hechos por las sociedades de nuestro pasado. Patrimonio arquitectónico, monumentos, edificios y construcciones que representan nuestra memoria física y nuestra evolución o involución social. La educación. En México existen diferentes niveles de educación preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciaturas, maestría y doctorado, además de diplomados y otras modalidades de educación básica en todo el territorio nacional mexicano bajo los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El idioma. Se calcula que más de 7 millones de mexicanos y mexicanas hablan la lengua indígena. Entre las más comunes destacan el náhuatl, el maya, el tzeltal, el mixteco, el tzotzil, el zapoteco, el otomí, el totonaco, el chol y el mazateco. También México es un país que debe de tener respetos para establecer negocios. Los empresarios mexicanos hacen parte de una cultura muy diversa, lo que conlleva a que establecen relaciones comerciales con ellos tome más tiempo. La tolerancia, la comprensión y la amabilidad son indicadores que facilitarán su incursión en el mercado mexicano. En vestuarios. Los trajes típicos de México son el resultado de una mezcla entre las culturas indígenas, que son la azteca y maya, entre otros muchos grupos originarios ancestrales, y española. Cada uno de los atuendos es un testigo fiel del folclore mexicano. En la estética. En México se divierten manifestaciones culturales y expresiones estéticas, producto de mestizaje, pero el pensamiento mágico alcanza la era cibernética, con la instrumentación de conocimientos científicos y construcciones urbanas. Organización social. Las organizaciones sociales reconocidas legalmente como OSSE en México nacen del sentido de solidaridad, cooperación, apoyo y equidad que prevalece en la naturaleza humana, con el fin de solucionar aquellas situaciones que afectan a las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, como la pobreza. Hablemos de Rusia. En Rusia, el floreciente periodo de música clásica tuvo lugar durante la primera del siglo XVI y está conectado con el Mikhail Ivanovich Glinka, quien es considerado como el primer compositor ruso de significancia mundial. La tradición de Glinka fue desarrollada más tarde por compositores tales como Mussorgsky,
por Odin, Rimsky, Korsakov. Muy a menudo los compositores recurrían a los objetos de la historia rusa y al folclore. Actitudes. No suelen hablar de trabajo, así que encuentran otras cosas mejores que hablar que del estrés continuo de trabajo. Tienden a ser muy nostálgicos y adoran acumular montañas de cauchivaches para recordar momentos del pasado. Son personas profundas, destacan por preocuparse por el lado filosófico de la vida desde muy temprana edad. Son personas muy emocionales y muy amigables. Tras unos pocos días conociéndote y ya te presentan a toda su familia y te hacen sentir como en casa. Tradiciones. Rusia sin duda es un país único, que junto con una altamente desarrollada cultura moderna, preserva cuidadosamente las tradiciones nacionales, profundamente arraigadas no solo en la religión ortodoxa, sino también en el paganismo. Los rusos aún celebran las fiestas paganas y mucha gente cree que numerosos presagios y leyendas de la cristianidad dio a los rusos maravillosas celebraciones como la Pascua y Navidad, mientras que el paganismo le dejó Maslenitsa e Iván Kupala. Antiguas tradiciones se han ido pasando de generación a generación. En la Maslenitsa era la conmemoración de la muerte, con lo que la quema de figura de Maslenitsa significaba su funeral, y los blini, que son panqueques, eran un regalo conmemorativo. En las bodas, entre las tradiciones rusas, las tradiciones de las bodas se han ido pasando de generación en generación, conformando un festejo de gran interés con diferencias de cada pueblo. A pesar de las diferencias, había un cierto orden de la ceremonia, de la boda que se repetía de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Saludos. Saludos informales. El saludo más común entre amigos, familiares o personas de la misma edad, es decir, entre personas con un cierto grado de confianza entre sí, es privet, que significa hola. Es común que los hombres rusos se saluden con un seco zdrowo, seguido generalmente por un firme apretón de manos. El saludo formal de los rusos se toma muy en serio lo de identificar adecuadamente las situaciones para usar la forma usted. Tutear puede interpretarse como algo despectivo. Religión. Un muy alto porcentaje de la población, el 85% es creyente en Rusia, la religión mayoritaria es el cristianismo, el 74% de su población lo profesa. La segunda religión es importancia de Islam, con un 11% de la población que lo profesa. Educación. La educación general en Rusia comprende tres etapas. La educación primaria, que tiene una duración de 4 años, la educación general básica, que dura 5 años, y la educación secundaria, que dura de 2 a 3 años. La educación general rusa está dirigida al desarrollo intelectual, emocional, moral y física del individuo. Su objetivo es desarrollar las habilidades que permitirán al estudiante adaptarse a la vida de la sociedad, así como ayudar a las personas a tomar decisiones conscientes sobre la educación profesional. El idioma es la lengua oficial de Rusia, una de las lenguas oficiales en Bielorrusia y Kazajistán y Kirguistán, siendo cooficial también los territorios de la disputa de Abjasia, Osetia del Sur, Transnistria y Nueva Rusia. Rusia también debe de tener dos aspectos que debes de conocer para establecer algún negocio con el ruso. Los rusos son muy tenaces para hacer negocios y suelen tener unas agendas muy apretadas y de reuniones. Aunque desde la ruptura comunista del país muchos negocios se han privatizado, aún quedan bastantes costumbres a las que se tenían en las empresas estatales. Para hacer negocios, Rusia hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha mano izquierda, pues podemos encontrarnos con algunos comportamientos bastante poco éticos, aún no se puede encontrar algo de corrupción en el mundo de los negocios, pero no es una práctica generalizada. En vestuarios podemos encontrar como rubashka, sarafán, kokoshnik, kaftán y valenki. Estética. En Rusia, representando la naturaleza ha sido siempre una encrucijada estética fundamental. En ese cruce de caminos han ido cuajando a lo largo de los siglos las principales tensiones filosóficas y artísticas que han perfilado su cultura. Mikhail Epstein lo ha identificado como el gran megatexto que enhebra la cultura rusa. Nivat habla, por su parte, de mitología de la naturaleza, dando a entender que se trata de un material mítico que es constantemente revisado y plasmado en nuevos medios. Organización social. El Estado social constituye, a nuestro entender, el núcleo de las actuales transformaciones socioeconómicas, políticas y culturales de la sociedad rusa. Dicho metafóricamente, en lo que se hace el desarrollo del Estado social,
Rusia se encuentra hoy en el rostro vuelto hacia el pasado del soviético y en particular hacia el Estado Social Soviético, que aún no fue comprendido ni en sus logros ni en sus fracasos. China. La cultura china es una de las culturas más antiguas y complejas del mundo. La zona que esta cultura es predominante abarca una amplia región geográfica con una gran variedad de costumbres, tradiciones entre pueblos, ciudades y provincias. Cultura materialista. El patrimonio histórico de China es tan grande como su historia y su gran extensión. El hecho de haber sido gobernado por dinastías a cada cual más poderosa han provocado que el patrimonio en China no sea comparable a casi ningún otro mundo. Región. Las regiones autónomas son una de las divisiones territoriales de nivel provincial del territorio chino en las que una parte importante, pero no forzosamente mayoritaria, de la población pertenece a una o varias minorías étnicas. Las regiones autónomas son cinco: Guangxi, Mongolia Interior, Ningxia, Xinjiang, Tibet. Las regiones autónomas también existen en otros países. Música. La música más antigua es Youlan, o la orquídea solitaria. La música china es relajante y se caracteriza por poseer un ritmo lento, pausado acompañado de ritmos y sonidos que permanecen en la naturaleza. Se dice que es relacionada con la religión. Saludos. A saludarse no está visto darse besos ni abrazarse, pues a los chinos no les gusta expresar sus sentimientos en público. Los saludos se realizan con una leve inclinación de cabeza, aunque se están occidentalizando bastante, y también es cada vez más admitido el apretón de manos. Idioma. El dialecto regional más hablado son mandarín. El idioma chino contiene más de 40.000 caracteres. Una persona educada sabe más de 6.000 caracteres. 3.000 caracteres son necesarios para leer un periódico. Aspectos que debes de conocer para estar en los negocios. El mejor horario para los negocios es durante la mañana, hasta la hora de comer. Nunca vaya directo al grano, ni toque temas como la política. No son bien considerados en China. También de entrar en materias normal intercambiar una serie de cuestiones sobre temas generales. Si les gusta el país, este contexto de circunstancia, etcétera, etcétera. Tradiciones. El zodiaco chino es un esquema que relaciona cada año con un animal. Por ejemplo, el año 2022 fue el año del tigre, un símbolo de fuerza, de fin de los males y de valentía. En la cultura china es frecuente que la figura de tigre se utilice para espantar a la mala suerte. El año nuevo es la celebración más importante en China. Las ventanas son decoradas con papeles rojos con temas de felicidad, riqueza y longevidad. En vestuarios. El hanfu es la ropa más tradicional antigua en China. El traje Wongshan, también conocido como el traje Mao en el extranjero, es un tipo de traje masculino combinado con el traje de estilo occidental y ropa tradicional en China. Traje Han. A menudo se refiere a un tipo de chaqueta china en lugar de ropa de la dinastía Tang. Esta tiene dos variedades, uno referido a la ropa auténtica china, Gyeongsam y Pao. Hasta ahora se ha convertido en un éxito en Shanghái y desde entonces ha prevalecido entre mujeres en todo el mundo. El equipado estilo Beijing se caracteriza por el taoísmo rojo. En la educación en China es algo ético, intelectual e instructivo para los chinos enseñar a conseguir a los estudiantes imiten lo que imparte el maestro. Crear es educar al hijo para convertirse en el mejor de todos. Organización social. La mayor característica de su organización social fue la existencia de una marcada estratificación y estricto respeto por las jerarquías. En la cúspide de la escala social china se hallaba el emperador, quien gobernaba el imperio. Luego del emperador se hallaba la aristocracia inmobiliaria que formaba la corte del emperador. La estética. La estética en China pone mayor énfasis en el dominio o la perfección, tanto a través de la orientación con modelos del pasado como a través de la creatividad natural. El maquillaje es una práctica ancestral que se utiliza en las culturas antiguas como la de Egipto, la antigua Roma, la India o la Chica imperial. Las mujeres usaban maquillaje artesanal con productos naturales. El maquillaje se basaba en finos polvos de color rosado, rojo, anaranjado y los ojos se marcaban con una tinta china. Pasamos con Estados Unidos. Cultura. Una cultura popular estadounidense se ha expresado a través de todos los medios de comunicación y de señales, incluyendo las películas, la televisión, la música, el cómic, los deportes. La diversidad de culturas y grupos étnicos de los Estados Unidos ha ayudado a formar los valores de la población del país. Música. Al igual que en otras disciplinas artísticas de los Estados Unidos, la música posee un marcado carácter ecléctico, con un especial acento en la forma más popular de la expresión musical. Actitudes y creencias.
La idea que viene a través de la televisión de que los estadounidenses son bastante relajados e informales es algo que tiende a ser verdad. Probablemente lograrás tener una conversación con la persona que se puso al lado en una fila o cola. Los estadounidenses son, en general, personas muy amigables y felices de ayudar en cuanto se les pregunta. Tradiciones. En los Estados Unidos se celebran numerosas fiestas que provienen de la tradición de este joven país o de las culturas de las provincias que vienen de sus habitantes, como el Año Nuevo o 5 de Mayo o Año Nuevo Chino. Religión. Como país multicultural de inmigrantes y de personas procedentes de diversos orígenes étnicos y culturales, Estados Unidos se ha convertido en uno de los países de mayor diversidad religiosa en el mundo. Prácticamente todas las religiones del mundo están presentes en mayor o menor cuantía. En Estados Unidos, las tres principales religiones del mundo, cristianismo, judaísmo e islamismo, están presentes en el país. Predominan los grupos de protestantes y los católicos romanos. Entre los inmigrantes de origen hispano-latino, la religión predominante es la católica. Educación. Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo un destino principal para los estudiantes internacionales de todo el mundo. El sistema educativo estadounidense ofrece un nutrido conjunto de opciones para el estudiante extranjero. Cultura materialista. En contexto, hablando acerca de este punto, podemos definir que se aplican distintas culturales materialistas siendo neoevolucionismo, ecología de sistemas, neofuncionalismo ecológico, materialismo cultural y la economía política. Idioma. Fuera de unas pocas ciudades grandes, la mayoría de los estadounidenses solo hablan inglés, lo que significa que será difícil comunicarse a través de una barrera de idioma. Aunque la mayoría de los estadounidenses tratarán de ayudarlo lo mejor que puedan, incluso si no pueden entenderlo. Aspectos por conocer para establecer un negocio. La forma más recomendada es la compañía de responsabilidad limitada o Limited Liability Company. La gran razón por la que se registra su pequeña empresa como una LLC es importante. Es porque si simplemente inicia su negocio sin registrarlo se lo asumirá como único propietario. En inglés, sole proprietorship. Vestuarios. El traje típico de Estados Unidos es el que usaban los vaqueros del viejo oeste. Este tiene su origen en el estado de Texas durante el siglo XXI y fue el traje que vestían los vaqueros en la vida diaria. Junto a esto, las botas de cuero y las chaquetas de motocicleta se incluyen como vestimentas que caracterizan lo americano. Organización social. La teoría social establece que la sociedad está compuesta por diferentes grupos de individuos que tienen un patrón de relaciones con los demás. Las organizaciones de estos individuos o grupos, que nunca es fija y siempre es cambiante, se definen como estructuras sociales. Pasamos a Francia. Francia, en su cultura hereda todavía hoy en día la reputación de ser un país fundador en términos de protocolo y buenos modales, tiene valiosas tradiciones, entre ellas la gastronomía en la que destacan sus quesos y vinos, al igual que alta costura y algunas otras tradiciones relacionadas con el lujo. En la música de Francia refleja una gran variedad de estilos. En el campo de la música clásica, Francia ha producido varios compositores románticos prominentes, mientras que la música folclórica y popular ha visto el surgimiento del estilo chanson y cabaret. El idioma francés es una lengua romance, hablando por aproximadamente 274 millones de personas, uno lo que hace el noveno idioma más hablado de todo el mundo. Saludos. Un dato curioso antes de empezar es que algunos saludos, aunque significan lo mismo, tienen dos versiones. Es decir, cuando ves a un compañero y le dices buenos días para iniciar una buena charla, eso es un saludo. Pero cuando termina la plática, si eres con un pasa, buenos días. Eso es una despedida. Actitudes y creencias. Es costumbre en Francia saludarse con un apretón de manos firme, pero no en exceso. El saludo habitual entre amigos o familiares es el beso en las mejillas, entre mujeres o entre hombres y mujeres. En tradiciones podemos encontrar como la Maratón de París, Día de la Bastilla, Tour de Francia, Festival de Otoño. Cultura materialista. La vida material son los hombres y las cosas y los hombres. Estudiar las cosas, alimentación, vivienda, vestido, lujo de herramientas, instrumentos monetarios, pueblos, ciudades, en suma, todo aquello que el hombre utiliza no es la única manera de valorar su existencia cotidiana. Educación. El sistema educativo francés es uno de los modelos más prestigiosos a nivel internacional, con etapas académicas adaptadas a las necesidades de cada edad. La ley de Bre de 1959 estableció
escolaridad obligatoria y gratuita en el periodo que va desde los 6 hasta los 16 años. Religión. Francia es un estado laico y su población es mayoritariamente católica con un 50% aproximadamente del total, mientras que hay más de un 30% de ateos. Francia se ha caracterizado por la variedad de trajes y su influencia mundial en la moda. Por ello, hay diversidad en cuanto a la ropa típica francesa, y esta dependerá de la región, la clase social, el periodo histórico, la moda actual. Aspectos que debes de conocer para establecer negocios en Francia. Es indispensable que antes de establecer acuerdos o empresarios o inversionistas franceses, elabore una exposición clara sobre las razones de la negociación, respaldándola con una documentación bien detallada, elaborada preferiblemente en francés. Estética. La estética francesa es el conjunto de consideraciones para la apreciación de la belleza propia de Francia a lo largo de su historia. Estas consideraciones están destinadas a la formación de un sentido estético, de la apreciación de las cosas conocido como gusto. Organización social. La ciudad es un lugar privilegiado para la dignificación de las diferencias. Los estudios sobre la vivienda han demostrado que los inmigrantes, a través de la articulación de su triple estatus y de hombres, de obreros no cualificados y extranjeros, son el objeto de mecanismos segregativos que tienden a concentrarlos en ciertos barrios y tipos de vivienda. Irak. La cultura de Irak es fundamentalmente árabe, aunque mucho antes de la llegada de Islam, el área conocida como Mesopotamia fue el centro de las civilizaciones Babilonia y Asiria. Aptitudes y creencias. Es importante el respeto y la jerarquía de la edad. Los hombres se ponen de pie para saludar a las mujeres, especialmente aquellas con hijos, de la mano izquierda para eliminar la suciedad, para la limpieza. No debe usarse para funciones como quitar, comer u ofrecer artículos. Por lo tanto, se debe gesticular, tocar a las personas o ofrecer alimentos usando ambas manos juntas. La música. La música de Irak o música iraquí, también conocida como la música de Mesopotamia, abarca la música de varios grupos étnicos y géneros musicales. Étnicamente incluye música árabe, asiria y kurda y la música turcomana, entre otras. Tradiciones de Irak. Representan una rica mezcla estratificada y coloridas del mundo árabe, de tradiciones de todas las civilizaciones diferentes que han surgido del territorio. El país cuenta con una herencia artística. Famosos y pintores, poetas, escultores, diversas comidas, costumbres demuestran esto. Religión. El Islam es la religión nacional de Irak, adherida por alrededor del 97% de la población. Alrededor del 60 al 65% de los musulmanes pertenecen a la secta chiita y del 32 al 37% a la secta sunita. Saludos. As-salam alaikum es la palabra más utilizada por todos, incluidos los iraquíes. Aparte de eso dicen ala o maraba, que también se usan en otros dialectos. Los musulmanes se usan diciendo salam. Cultura materialista. El fútbol es el deporte más popular en Irak y un considerable factor de unión en el país tras años de guerra y disturbios. Baloncesto, natación, levantamiento de pesas, culturismo, boxeo, kickboxing y tenis son también deportes populares. El idioma, el árabe ha sido el idioma principal en la historia de Irak, desde que el Islam ha dominado el paisaje religioso del territorio durante siglos. La mayor parte de la población iraquí habla en árabe mesopotámico, que es una variante árabe que también se habla en Irán, Turquía y Siria. Educación. En general se acepta que antes de 1990 este sistema educativo en Irak era uno de los primeros mejores de la región para abordar tanto el acceso como la igualdad. Aspectos que hacer negocios en Irak. Uno es tener cuidado con las expresiones faciales y reacciones, nunca rechazar abiertamente una petición, no haga una promesa garantizando que menos pueda cumplirla. El líder del equipo iraquí normalmente es el que hace el mayor aporte en la conversación. Vestuarios. Irak es uno de los países que considera que la vestimenta típica uno de los aspectos más importantes de su cultura. Se busca que esté totalmente determinada y que se haga cumplir por los ciudadanos, ya que representa una unión y respeto por sobre la nación. Estética. Los iraquíes son personas apasionadas. Sus conversaciones pueden ser ir ordenadas, con muchos gestos con las manos. La generosidad es un valor de la cultura iraquí.
y es visto como generoso, como grosero menospreciar pedir un favor. Organización social. Las llanuras de Nínive es el hogar de una gran variedad de grupos de distintas religiones y etnias, la mayoría de los cuales fueron desplazados cuando sus religiones fueron tomadas por ISIS. Con el programa de retorno a Nínive, intentamos fomentar el retorno de las familias desplazadas, reconstruyendo casas y escuelas ofreciéndoles medios de ganarse la vida. Dinamarca. Cultura. Esta cultura se llama danesa, es más destacada por el minimalismo, la igualdad, tiene una peculiar singularidad y costumbres buenas. En actitudes y creencias, es los países que tienen la fama de ser los más bajos en cuestión de delincuencia y corrupción. Se habla que es un país totalmente pacífico y es lo que más atrae. Anteriormente, la música por los siglos XVII y XVIII, la música era interpretada por músicos de la ciudad, pero tenían que ser obligatoriamente designados. Tocaban en eventos familiares, mesas o en alguna festividad local. Saludos. Sus saludos no son fuera a lo que estamos acostumbrados, diciendo su nombre y estrechando las manos, firme y rápido. Eso sí, primero se debe saludar a las mujeres. Tradiciones. Hablando de comidas son más hogareños, aunque no descartan en los lugares públicos, no como en todos los países. Los artistas tienen un sindicato para asegurarse que por temas de desempleo, etc. Religión. Más de la mitad de la población son los seguidores de la iglesia evangélica luterana, el resto son contados como cristianos, haciendo énfasis que es un país que otorga libertad completa en cuanto a la elección de religión. Cultura materialista. La bicicleta se usa como el transporte más común en Dinamarca. Suelen tener muchos artistas comunes y admirar algunos tallos que hacen árboles dentro de bosques. Idioma. Oficialmente su lengua es el danés, pero como es un país muy turístico, sale en inglés, alemán, también se habla seco. Educación. Es reconocida por ser de alta calidad y gratuita para todos en general. En total son 9 años de escuela, pero no es obligatorio. Hablando legalmente se necesita tener un notatorio público, tener un domicilio social y sobre todo tener una cuenta bancaria. Esto se ocupa para aspectos para establecer negocios con una persona de Dinamarca. Algunos negocios que son más convenientes en Dinamarca es un negocio automotriz, negocios de limpieza y hoteles por cuestiones de turismo, telecomunicaciones, entre otros. Vestuario. El vestuario depende de la región, es hecha con lana y eran hechas con tintes vegetales aproximadamente 250 años atrás. Las mujeres usaban un gorro, un pedazo de tela de lino, junto con una bufanda. Estética. La cirugía plástica en este país últimamente se está haciendo tendencia. Hay muchísimos empleos sobre esto, eso no solamente para mujeres, sino para hombres de todas las edades, jóvenes y ancianos. La organización social, si nos vamos de mayor a menor, principalmente esta la jefatura del Estado que viene siendo la Casa Real. Después de esto se encuentra el poder político y está a cargo el Parlamento unicameral. Y bueno, esto es todo, ha sido todo por el equipo 5 y les deseamos buen día.